Ese es el problema con talar árboles. Nadie te dice lo peligroso que puede ser. Claro, podrán advertirte sobre las ramas que pueden caer sobre ti, o que te quites del camino mientras se hace el trabajo. Pero yo no me refiero a eso. Hablo de cómo el árbol que estás a punto de cortar puede ser la única cosa que se interponga entre tu bienestar y algo realmente malo. Quizás esa es la razón por la cual los árboles han sido objeto de adoración a través de la historia. ¿Será porque evitan que cosas fuera de nuestro mundo entren a él? O quizás no es que adoren el árbol, sino aquello que estos mantienen a raya. Desafortunadamente para mí, la razón por la cual nuestros ancestros veneraban árboles en primer lugar es algo que la gente ha olvidado hasta ahora. Compré mi actual casa por la primavera del 2009. Se sitúa en la carretera Old Kings. Va desde Nueva York a Boston atravesando Connecticut. En la fachada de mi hogar yace una placa, un recordatorio histórico que indica cuándo se construyó, en el año 1700. Por supuesto que los antiguos dueños, y me refiero a los muchos que ha tenido la casa, hicieron mejoras con el paso de los años. Cocina, baños, cableado, tuberías, etc. Mi hogar también cuenta con varios viejos robles en el patio trasero. Creo que eran de una especie en particular, pero no lo sé, nunca me han interesado mucho esos temas. Sin embargo, había uno que era más grande y majestuoso que el resto. Su tronco tenía como 2 metros de grosor. Yacía en medio del jardín, y los otros árboles lucían como si se alejaran de aquel en el centro. Una casa en el árbol o un columpio le hubiesen quedado perfecto, pero no contaba con ninguno. En el suelo, junto a la base, se hallaba una luz, la cual apuntaba hacia arriba e iluminaba al árbol en la oscuridad. Era todo un deleite ver aquel roble, ya fuese de día o de noche, y lo mejor de todo era que proveía una muy agradable sombra al patio, en especial durante esos calurosos días de verano. Y luego comenzó a morir. No puedo decir con exactitud cuándo inició, pero en la primavera del 2010, cuando sus hojas comenzaban a brotar, noté que las ramas de la cima se quedaron vacías. No creí que fuera algo alarmante. Si las ramas no prendían, simplemente las mandaría a cortar. Así que, cuando a mediados de junio vi que seguían sin vida, llamé a un jardinero para que las quitara. Él y su equipo cumplieron con el encargo rápidamente, y no le di importancia al hecho de que una de sus sierras se rompió cuando intentaron remover la primera rama. Simplemente creí que el árbol era un viejo bastante duro, y que lo de la sierra solo era un gaje del oficio. Un par de semanas más tarde, noté que en las ramas que ahora se posicionaban hasta arriba, hojas comenzaban a marchitarse. Conforme esto se esparcía en el árbol, yo me preocupaba cada vez más. Para finales de julio, la corteza del tronco perteneciente a donde las hojas murieron primero, iniciaba a pelarse, de tal forma que los restos se iban acumulando en la base. Era tiempo de buscar ayuda profesional, por lo que llamé a un arbolista. Ella examinó el árbol con rapidez y llegó a la conclusión de que sufría una enfermedad sin cura. Una cuyo nombre es muy complicado como para recordar. Lo que sí recuerdo es que mata al árbol desde adentro. El imponente roble moriría dentro de unos cuantos meses. Fue poco después de tan desolador diagnóstico que noté algo más. Mi perro, Baxter, tenía el hábito de acostarse bajo los árboles del jardín, convencido de que algún día una ardilla lo suficientemente tonta bajaría hasta sus patas, o tal vez deseaba que una se cayera de las ramas para atraparla. Podía pasar días así, recostándose de roble en roble, a excepción del que estaba muriendo. Primero pensé que Baxter presentía la inminente muerte del árbol, pero no era eso lo que pasaba. Tras un poco de observación a mi patio trasero, descubrí que no se molestaba en acostarse bajo ese árbol porque éste no tenía ni una sola ardilla. Se podían ver en cualquier otro árbol, pero no en el roble agonizante. Y no solo eso, tampoco tenía aves de ningún tipo. Este no fue siempre el caso. Antes de su enfermedad, sí había visto una que otra ardilla o pájaro posados entre las ramas. Claro,
Lo consideré extraño, pero no ahondé más en el asunto. Realmente no había razón lógica por la cual los animales evitaran ese árbol. Y no sabía en ese entonces que estaba en lo correcto, pues lo que evitaban era algo completamente diferente. Desde el verano hasta otoño, el roble continuó perdiendo hojas y corteza. Su condición ya era evidente a simple vista. Llegué a pensar que talarlo sería lo mejor, acabar con eso de una vez, pero no me atreví a hacerlo. De alguna extraña manera, presentía que el roble estaba luchando, y no solo rindiéndose ante lo inevitable. Si ese era el caso, le daría el tiempo que necesitara. Pero rama tras rama, el árbol seguía marchitándose. Ya no le quedaba ni una sola hoja. Para octubre, el resto de los árboles habían comenzado a perder su follaje por la temporada, por lo que no sabía si el del medio ya estaba perdido o retornaría una vez más en primavera. Las huellas aparecieron en marzo. La última nevada de invierno dejó una capa de 15 centímetros de nieve, y esta se redujo hasta la tarde del día 20. Recuerdo la fecha solo porque al día siguiente comenzaba la primavera. En la mañana del 21, al ver por mi ventana trasera, noté varias pisadas en la nieve que se esparcían alrededor del roble central. En su base, formaban un círculo. Me vestí y, acompañado de Baxter, salí a investigar. Ya afuera, miré con reprocho a mi perro. Su expresión parecía decir: bueno, aparentemente tú tampoco escuchaste nada. No era fácil determinar cuántas personas habían estado en mi patio. Diría que unas 6. No tenía idea de quiénes eran o por qué habían venido. Se me ocurrió que tampoco era la primera vez que lo hacían, ya que la única razón por la que me enteré de ello fue gracias a las huellas en la nieve. Fuera de eso, no había ninguna otra evidencia de que alguien haya estado allá afuera. Seguí las pisadas más allá de mi jardín para ver a dónde conducían, pero se terminaban en la calle frente a mi casa, pues la nieve había sido limpiada muy temprano. Todo lo que sabía es que un grupo de personas había ido a mi patio en algún punto de la madrugada y se reunió alrededor del moribundo roble. El propósito de su visita era un misterio para mí. Decidí que lo mejor que podía hacer era dejar encendida la luz del árbol durante la noche. Esperaba que eso los mantuviera a raya. Pronto, el clima comenzaba a calentarse y las plantas en el jardín daban paso a brotes nuevos. Esperé ansioso por ver qué pasaría con el roble. ¿Ya estaba muerto o aún le quedaba un poco de vida? Pasaron los días y la respuesta se hizo evidente. No había hojas nuevas en sus ramas. Se había ido. Ver un árbol muerto rodeado de vida nueva me entristeció más de lo que esperaba. Entre más rápido lo talara, mejor. A principios de junio, llamé al mismo jardinero de la vez anterior y le pedí que removiera el árbol por completo. Aún me encontraba al teléfono con el jardinero, cuando al ver por la ventana, noté que el tronco tenía un símbolo tallado. Una vez realizada la cita, colgué y salí para echarle un vistazo. Era como un signo de más, con un círculo rodeando el cruce de las líneas. Ignoraba quién lo había tallado, aunque sospechaba muchísimo que estaba relacionado al suceso de las huellas. Le tomé una foto con mi teléfono y luego la subí a Facebook, esperando que alguno de mis amigos lo reconociera. Dentro de una hora, algunos comentaron que parecía una cruz celta. Y sí, al comparar imágenes, la similitud era muy clara. Ahora que sabía lo que era, había llegado la hora de averiguar por qué habían marcado eso en el tronco. Una pequeña búsqueda fue suficiente. Aprendí que dicho símbolo es usado por celtas paganos como protección contra espíritus malignos o peligros espirituales. Armado con este nuevo conocimiento, todo parecía encajar, o eso creía. Llegué a la conclusión de que algunos wiccas locales, o druidas, o como quieran llamarlos, se habían topado con mi árbol y asumieron que, de alguna manera, representaba una amenaza. Eso explicaría su visita en el equinoccio de primavera. El roble juega un rol importante en algunos ritos druidas. Sí, puedes aprender muchas cosas en internet. Entonces, esos sujetos probablemente fueron los que tallaron la cruz en el tronco. Supuse que dichos actos estaban destinados para eliminar cualquier amenaza que podría suponer el árbol.
Sin embargo, mi plan era un poco más moderno: talarlo. En el par de días que le siguieron al descubrimiento de la cruz, noté que el roble comenzaba a ladearse hacia la derecha. Cada mañana, esta inclinación se volvía un poco más pronunciada. Era como si algo estuviese empujando desde abajo. Baxter comenzó a ignorar toda esa zona, lo cual era interesante, pues creía que los bultos de tierra en la base del árbol habían sido obra suya al enterrar o desenterrar algo. La mayoría de la tierra se hallaba en dirección opuesta de la inclinación. Mi error fue pensar que algo estaba cavando hacia abajo en lugar de excavar hacia la superficie. De cualquier forma, con la inclinación volviéndose cada día más marcada, estaba desesperado porque lo talaran. Como lo habíamos acordado, el jardinero, junto a su equipo, llegaron a mi casa el viernes por la mañana. Si alguno de ellos notó la cruz marcada en el tronco, no dijo algo al respecto. Mientras hacían el trabajo, yo intentaba ignorar la sensación de incomodidad que crecía dentro de mí. Alrededor del mediodía, el árbol se tambaleó un poco hacia la derecha, haciendo perder el equilibrio a uno de los trabajadores. A causa de esto, la rama que se encontraba cortando se desprendió de repente, golpeando a otro hombre en el proceso. Este se dislocó un hombro. Después de que uno de sus compañeros se llevara al herido a emergencias, el resto continuó el encargo. En la tarde, lo único que quedaba del árbol era la base. Las ramas más pequeñas pasaron por una trituradora. El resto de la madera fue cortada en forma de leña y cargada en una de las camionetas. Finalmente, con una máquina especial, cortaron lo que restaba del tronco junto con sus raíces. Después de eso les agradecí por su trabajo y nos despedimos. Solo quedábamos Baxter y yo. Eso fue hace 3 días. Muchas cosas han ocurrido desde entonces. A la mañana siguiente de que talaran el roble, noté que había un agujero en medio del jardín. No era muy amplio, pero sí imposiblemente profundo. Incluso si Baxter se había animado a acercarse a ese punto, no era algo que él pudiera cavar. Al día siguiente, el agujero se había hecho más grande. En las orillas de este se encontraban pequeños mechones de pelaje y algo parecido a restos de hueso. También había marcas en la tierra, como si hubiese sido arañada por un enorme animal. Pasé el resto del día comprando costales de tierra en Home Depot y rellenando el agujero con estos, solo que no parecía llenarse del todo. Eso fue ayer. Hoy desperté solo para encontrarme con que el agujero estaba de vuelta y más grande que nunca. Había huellas de varias personas sobre la tierra alrededor del hoyo, pero no eran como la última vez, organizadas. Esta ocasión lucía como si hubiesen peleado o forcejeado en el lugar. Lo único que encontré en el jardín fue un collar roto de una cruz celta, el cual guardé en mi bolsillo. Esto pasó hace 12 horas. Conforme la oscuridad se apoderaba del día, ruidos comenzaron a surgir del patio. Baxter, quien después de comer sale a hacer sus necesidades, no regresó, ni siquiera cuando lo llamé. Después de un tiempo lo escuché ladrar, pero no sonaba como usualmente lo hacía. No, se escuchaba aterrado. Comienzo a sospechar que el peligro nunca fue el árbol en sí. La ceremonia durante el equinoccio y la cruz tallada en el tronco tenían el fin de darle más fuerza al roble para que continuara con su labor, incluso si moría. Talarlo probablemente fue lo último que debía haber hecho. Y ahora algo se arrastra desde el subsuelo, donde alguna vez el roble lo mantuvo prisionero. No sé lo que sea ni lo que quiere, pero escucho ruidos en el exterior. Los ladridos de Baxter se callaron súbitamente hace ya mucho tiempo. Quizás la sierra que se rompió y el hombro dislocado fue el roble tratando de decirme que incluso un árbol muerto es mejor a que no hubiese uno. Creo que nunca sabré la respuesta a esta incógnita. Ese es el problema con talar árboles. Nadie te dice lo peligroso que puede ser. Gracias por ver el video. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, ¿me echarías una mano compartiéndolo? Si quieres estar al tanto de lo que subo,
te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Eso fue todo por esta ocasión. Nos vemos luego.